servicio más. Amén. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me alegro de mirar a nuestra hermana fuera ya del hospital. Se mira muy bien. Estaba mirándole su piel, se le mira muy bien del día que la fuimos a visitar. Se mira muy bien, gloria al Señor. Vamos al libro de Santiago 1:21. Gloria al Señor. Santiago 1:21. Gloria al Santo de Israel. Porque yo no sé si nosotros sabemos, pero la palabra de Dios se tiene que escudriñar, amén. Y no se tiene que escudriñar al aire y se va, sino que la palabra de Dios la tenemos que revisarla con mansedumbre en el corazón. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 1:21, honrando al Padre y al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, rogándote, Señor amado, que pases un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana. Que seas tú hablando al corazón de tu pueblo, Señor. Vengo yo para que seas tú y solamente tú hablando a la tabla de nuestros corazones y esta palabra quede ahí escrita, Padre, para hacer tu obra y tu voluntad mientras vida existe en nuestro ser aquí en la tierra, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control absoluto de lo que se hace y se dice, Señor, en este servicio. Toma el control de cada uno de nosotros, Señor amado. Rendimos nuestra vida, nuestras emociones delante de ti. Y te pedimos, Señor, danos el descanso y que tu paz, Señor, tu Shekinah, tu presencia descienda sobre este lugar, sobre cada vida y sobre cada corazón mientras tu palabra sea predicada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar. ¿Qué significa la mansedumbre? La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Está relacionada con otras virtudes como la humildad, la apacibilidad, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. Entonces dice la palabra del Señor aquí en el libro de Santiago 1:21 que tenemos que recibir esta palabra ¿con qué? Con mansedumbre. Tener mansedumbre, tener autocontrol. Lo que estoy escuchando es palabra de Dios y Dios se merece respeto. Entonces tenemos que saber esto, que la palabra de Dios la tenemos que recibir con un corazón con mansedumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, pero entonces, ¿será que algo me saben? ¿O por qué se está predicando así? O esto y el otro. La palabra es espada de doble filo. ¿No les pasa que prenden el radio, te está hablando? Pones un CD, te está hablando. Escuchas otro predicador, te está hablando, porque es la palabra de Dios. Y si tú dispones tu corazón, te va a hablar a través de cualquier cosa que tú escuches, amén. Porque la palabra de Dios es que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Así que vamos al libro de Colosenses 3:16. Gloria al Señor. Necesitamos la palabra, dice, y necesitamos que abunde en nosotros. Que no es que en medio tengamos un poco de palabra entre nosotros, que la palabra sea abundante. Porque si nosotros conocemos palabra, hermanos, nosotros no nos vamos a extraviar o nadie nos va a engañar, como hoy les decía que hay mucha gente que implica astucias, estratagemas, que implica cosas para engañar a la gente. Entonces, si tú conoces Biblia, nadie te va a venir a engañar, nadie te va a decir nada y tú te la vas a creer. Si tú lees Biblia, tú no le vas a creer a la gente las mentiras. Si tú sabes, esto lo dice Dios y esto no lo dice Dios, ¿cómo pues me van a aún profetizar algo que no está en la Biblia? ¿Qué dice Colosenses 3:16? Amén. Aleluya. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice aquí la palabra? Que la palabra de Cristo, que esta palabra que tú y yo estamos escudriñando hoy, dice que la palabra de Cristo more, ¿cómo? ¿Poquito?
en abundancia. ¿En quién? En vosotros. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros? Dice, enseñándonos. Oigan, y a mí se me hace bonito que hay veces que entre plática y plática la gente ya no me está platicando, me está predicando. Digo, ¿sabe Biblia? ¿Sí o no? Como que de repente se te olvida que quizás es un líder más alto que tú, pero tú también le agarras evangelizar. A mí alguien me predica seguido, me platica, y cuando dice, ya me va evangelizando en el camino, y digo, gloria a Dios, si sabe Biblia. Porque es verdad que entre plática y plática se nos sale lo cristiano, y eso es bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Malo sería que salieran otras cosas. Dice la palabra que entre nosotros, oigan lo que dice, nos tenemos que exhortar unos a otras. ¿Y cómo? En toda sabiduría. ¿Y qué es toda sabiduría? En pocas palabras, en temor de Dios. En temor de Dios te voy a exhortar, te voy a llamar la atención, pero por temor de Dios, para que no se pierda tu alma. Dice con sabiduría, cantando, todo, dice con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y así deberíamos de hablar los unos con los otros. Amén. No es que ya te enteraste, es que esto, no, lo que vamos a hablar nosotros es sabiduría, es temor de Dios. Vamos a Primera de Juan 2:5, gloria al Señor. ¿Qué dice Primera de Juan 2:5? Gloria al Señor. Pero el que guarda su palabra, Gloria a Dios. es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Dice, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién se perfecciona el amor de Dios? En aquel hombre o en aquella mujer que guarda la palabra. Pero no es que la guarde acá abajo, sino que la guarde en el corazón. ¿A dónde tenemos nosotros guardada la palabra? ¿En el corazón? ¿O dónde? En el baúl del carro. Ándele, ¿a dónde? Dice la palabra del Señor, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos amor, si de verdad hemos guardado la palabra. Y ahora la pregunta es, para nosotros que conocemos Biblia, ¿tenemos amor? ¿Demostramos el amor? No porque estemos en el mes que dice la gente que es del amor. Si nosotros, este es el vínculo perfecto del cristiano. ¿Vestirnos de qué? De amor. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, que si tienen amor los unos con los otros. Entonces, ¿quieres que conozcan que tú eres hijo de Dios, que eres discípulo de Cristo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en amor. Entonces vamos a Juan 8:31. Gloria al Señor. Porque dice la palabra que tenemos que permanecer en la palabra para ser verdaderamente discípulos. O sea, ponerla en práctica. Tenemos que ponerla en práctica. Juan 8:31. Gloria al Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, si la palabra, oigan bien, si la palabra permanece en nosotros, si nosotros permanecemos en la palabra, porque no se les hace el Salmo 91, el que habita, mora. Y aquí dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis. Y decimos, no, es que yo habito, yo permanezco bajo su sombra. No, hombre, tú andas suelto o tú andas suelta. ¿Y por qué me pasó esto? Porque no has permanecido. Y tenemos que permanecer verdaderamente para ser discípulos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de Tito 1:9. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenemos que apegarnos a la palabra para servir a los demás, no solo
para que nos sirvan. Porque muchas veces decimos, no, pues el hermano es cristiano, la hermana es cristiana. ¿No les pasa eso que mucha gente que abusa de ti? Aún tus familiares, aún tus jefes, aún quien sea, es que es cristiano, es que es cristiana. Entonces vamos a darle la torre. De todas maneras no se tiene que quejar. Porque es cristiano, es cristiana, me tiene que servir y tiene que siempre bajar la cabeza. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien lo tiene? Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios. Dice, retenedor de la palabra fiel. Nosotros sabemos que esta palabra es fiel, ¿verdad? Amén. Que el cielo, la tierra pasarán. Tú te la puedes aprender, predicarla en Perú, en Francia, en Bolivia, Puerto Rico, Panamá, Argentina. Y la palabra que tú te aprendes en Estados Unidos es la misma. Es la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue haciendo milagros. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Vamos a Santiago 1:22, gloria al Señor. Santiago 1:22, aleluya. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios. Aleluya, bendito es el Señor, alabado es su santo nombre. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. La palabra del Señor nos habla y nos dice que tenemos que llegar a una madurez. Cuando la palabra de Dios ya está en nuestro corazón, ok, puede decir, yo ese versículo me lo sé, yo esa palabra que estás predicando me la sé, pero ¿qué ha hecho en ti? ¿Qué cambios ha hecho en ti? Hoy en la mañana tuvimos una prédica de liderazgo. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser niños? ¿Hasta cuándo nos vamos a sentar para que nos sirvan? Si nosotros tenemos que servir. Amén. Servir a nuestro prójimo, ayudar. Que se miren nuestros frutos. Que se mire nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser hacedores de la palabra. No solamente oidores. Amén. Tenemos que de verdad mostrar con hechos lo que nosotros profesamos con la boca, que creemos. Porque muchas veces hablamos bonito, pero en realidad no estamos haciendo nada. Entonces aquí hay una exhortación. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra. No lo digas, hazlo. No lo digas, no lo prediques, hazlo. Vamos al 7, que es el punto 7, que no les he dado los números, pero voy en el 7. Hablar en la palabra con gozo y alegría. Filipenses 1:14. Gloria a Dios. Filipenses 1:14. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisioneros, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Era Pablo que le escribe a los filipenses y le dice, al mirar otros lo que yo estoy padeciendo, que estoy prisionero, están mirando mis prisiones, se atreven. ¿Por qué? Porque si Él lo está haciendo, ¿por qué yo no? Si Él está pagando el precio, es de carne y hueso, ¿por qué yo no? Entonces, ¿tú conoces a alguien que te inspire? Que diga, wow, sí se puede, sí se puede. Si él de carne y hueso, ella de carne y hueso lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a hablar con alegría? Miren que a mí me han dado unos testimonios bien grandes de gente que está siguiendo por el internet, que se están atreviendo a evangelizar. Hay una hermana que en serio que ella lo decía con tanto gozo. Dice, fui a México. Y en México fui, según de vacaciones, y acabé evangelizando a toda mi familia. Se atrevió y dice, es que yo siempre pensaba lo que usted dice, que muchos de nosotros tenemos la excusa de no saber Biblia. Evangelízale con tu testimonio. Dile que Dios te cambió.
Dile que cambió tu casa, dile que cambió tu familia, dile que cambió tus hijos. Atrévete. Porque la palabra de Dios no se hizo solo para oírla, se hizo para practicarla. Si la mujer samaritana no sabía Biblia, solo se encontró el Señor Jesús y con eso cambió su vida entera. Se volvió una evangelista y una ciudad se volvió al Señor. Entonces nosotros tenemos que, no es que no sé Biblia. Y si me preguntan algo, dile, te voy a enseñar, espérame, sirve que escudriñas la palabra. Sirve que la lees. Cuando alguien te diga algo que tú no sepas o te pregunte algo que tú no sepas, lee la Biblia. Y esa cosa que tú no sepas, ese punto que quizás no tenías la sabiduría para resolverle, te va a ayudar una pregunta porque te va a hacer más sabio, te va a hacer escudriñar la palabra. Y ya para la otra, cuando te pregunten, ya lo sé, ahora sí pregúntenme. Pero si no escudriñamos la palabra, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, tenemos que practicarla y vivirla cada día. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, 15. Gloria a Dios. Filipenses 2, 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. Entonces dice que la palabra de Dios se tiene que practicar y vivirla cada día. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Porque ¿cuántos dicen, pues para ser cristiano como tú o cristiana como tú? Dice que la generación es perversa, pero tenemos que andar irreprensibles, algo que tenemos que tener una vida que nadie diga, pero tú estás haciendo esto, no, pero tú pecaste. Sí, pequé, pero ya no estoy haciendo eso. Yo me voy con Cristo. ¿Y tú? Tenemos nosotros que defender nuestra fe, porque acuérdense que no es por obras, es por fe. Es por fe. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo no pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces dice, en pocas palabras, él decía, pues me tengo que portar bien. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué sirvió los años que fui a la iglesia? ¿De qué sirvió el tiempo que estuve escudriñando la Biblia? ¿De qué sirvió el ayuno? ¿De qué sirvió la oración? ¿De qué sirvieron las vigilias? ¿De qué sirvió gastar dinero para estar yendo de una ciudad a otra ciudad? Si al último me estoy portando mal y no quiero obedecer a Dios. Entonces la palabra no se hizo para llenarnos de más y más, sino para practicarla. Para practicarla. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la salvación. No que te la sepas, sino que la vivas. Entonces vamos a 2 de Timoteo 2:14. 2 de Timoteo 2:14. Y aquí vamos a ver lo que no debemos que hacer con la palabra de Dios. Y es, ¿recuerdas? Amén. Aleluya. 2 Timoteo 2:14 dice, y andan no. Segunda. ¿O segunda? Ok. 2:14. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Aleluya. Dice que la palabra no es para contender. No es para contender. Si alguien te dice, incluso la palabra del Señor dice, si un cimiento ya está cimentado en ese lugar, tú vete a otro. Ve a sembrar la palabra en otro lugar. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene su doctrina, ya tiene su manera de pensar, su manera de creer, y no le vas a decir que lo que tú crees o como tú lo crees es lo correcto, aunque sí lo sea, pero esa persona está atada. Entonces lo que quiere es que le digan lo mismo
lo mismo que le dijeron antes. Entonces, no puedes tú expectar que la persona o las personas reciban la palabra que tú les das y que la entiendan como tú la entiendes. Si se ponen a contender contigo, porque ojo, estoy hablando de cristianos que pueden contender con tu fe y decir, pero yo creo así, entonces tú estás equivocada. No, tú estás equivocada. No es para contender. La palabra de Dios se hizo ¿para qué? Para obedecer. Así que vamos a 2 de Pedro 2:15 y este es el último versículo que vamos a estar contemplando este día. Bueno, esta noche más bien. Sino, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad firmes, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Dice que, ok, si alguien te dice, mira, tú estás mal, no, excuse me, mal estás tú. Aquí dice. Pero no es para, no, pues es que yo, no. Y si la otra persona se enoja, a paz no llamó el Señor. A paz no llamó el Señor. Dice, si no santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tú le puedes explicar a alguien por qué tú crees en lo que tú dices que tú crees. ¿Por qué? ¿Cuál es tu base bíblica? Y yo hoy estaba hablando eso en la iglesia allá en Fresno y le decía, nosotros tenemos una base, nosotros tenemos una formación como iglesia en qué es lo que creemos, cuál es nuestra fe. Y hay gente que no sabe cuál es su fe, no sabe qué es lo que está haciendo. Hermano, no tiene ni la seguridad si su salvación es real o ya la perdió. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no sabemos ni qué estamos haciendo. ¿O cuántos de nosotros estamos enfocados en nuestro camino? En que nuestro camino sea recto. Porque nos tenemos que enfocar en nosotros, no en la gente. No en lo que pasa alrededor, en nosotros. ¿A qué fuimos a la iglesia? A buscar de Dios. ¿A qué fuimos a la iglesia? A aprender. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Porque al que pone atención en los servicios, esa persona es enriquecida espiritualmente y su mente es enriquecida de tal manera que comienza a mirar la vida de diferente manera. Entonces, si nosotros vamos a la iglesia y aprendemos, podemos cambiar nuestra vida entera. Nuestro rumbo se cambia completamente. Ahorita que estaba cantando la hermana Linda, yo la miraba y decía, wow, Padre, ciertamente tú cambias a las personas. Porque yo la conocí a ella en 40 días de ayuno. Ella no cantaba en español. Y ella ahora hasta canta en español. Ella no hablaba casi español. Y siempre que la miraba era llorando. ¿Cuándo se iba a aventar una sonrisita de las que se acaba de echar ahorita? No. Pero Dios la ha cambiado. Y eso lo hace Dios. Lo hace su palabra. Y la palabra nunca vuelve a Él vacía. Y le doy gloria a Dios porque muchos de nosotros quizás no pueden observar los cambios. Pero si yo los miro, imagínense Dios. Dios lo está viendo. Él está mirando nuestros cambios. Y le doy gloria a Dios porque Él sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Con nosotros nuestro copastor, gloria al Señor, que nos despedirá en palabras de oración. Aleluya. Amén, gloria a Dios.